Las matemáticas son de las disciplinas más fundamentales e importantes para toda la base de nuestra sociedad. En todo sentido, en serio, aprender matemáticas te abre muchas puertas en tu mente para entender cosas que no sabías que necesitabas y querías entender. Y por eso me comprometo en este video a explicártelo todo. Desde lo básico hasta lo avanzado, desde sumar hasta hacer integrales y más, con historias, ejemplos, aplicaciones reales e intuitivas y por supuesto entusiasmo. Seas entonces bienvenido a un nuevo episodio del Entendiendo Show dedicado a las matemáticas. Y es que entender las matemáticas es fácil si lo hacemos en el orden correcto. Todo empieza desde la famosa aritmética, la rama más antigua y la que todos usamos, el sumar, restar, multiplicar y dividir. De hecho, la palabra aritmética viene de Grecia, referenciando la técnica o práctica numérica. Los números, que son las ideas con las que entendemos el universo, se estima que nacen por la necesidad de comunicar cantidades y probablemente empezaron a expresarse con los dedos de las manos, justo como lo hace un niño, evolucionando a granos, piedras, el uso del quipú, hasta símbolos. Y es que la gestión de recursos puede ser compleja y había que inventar una forma de registrarla. Incluso gracias a los números es que luego se inventan las letras y por tanto la escritura. Todo iría evolucionando hasta convertirse en la expresión numérica actual. De hecho, el 0 es un número que no existía y que se estima que la civilización olmeca son los primeros en usarlo, y las influencias indoeuropeas son las que lo popularizan por fin. Los matemáticos intentan hacer una distinción de los conjuntos de números según su función. Los números naturales son los primeros, perfectos para sumar. Vacas, por ejemplo. Si tengo 6 vacas y me regalan 3, debo hacer la suma de 6 más 3 para saber que tengo 9 vacas. Pero si ahora tengo una deuda de 10 vacas, ¿cuántas tengo? La resta es una operación sencilla pero complicada al solo tener los números naturales. Por eso se distinguen de los enteros, que ahora toman en cuenta los números negativos, y gracias a esto sé que tengo menos 1 vacas. Es decir, que quedo debiendo. Según la necesidad, los tipos de números irían aumentando. Si quisiéramos hacer una multiplicación, estamos bien. Si todas las granjas tienen 10 vacas y existen 5 granjas, ¿cuántas vacas tenemos entre todos? 5 por 10 es igual a 50 vacas. Muy bien con los números. El conflicto viene con la división. Por ejemplo, entre 4 personas buscan comida y logran conseguir 10 vacas para comer. Pero son 4 personas. Aquí es cuando usamos la división. 10 entre 4 es igual a ¿qué? Bueno, 2.5. Partimos a la mitad las vacas. Cada quien se lleva 2,5. Fácil para ti, pero para aquellas épocas no existía lo que ahora conocemos como números racionales. Por supuesto, la aritmética fue evolucionando con más complejidad dependiendo de los problemas. Así nos podemos plantear un conflicto como: ¿cuántos animales tengo si sé que en mi granja hay 6 vacas, 4 gallinas, 2 grupos con 4 cabras cada uno, y me acaban de decir que murieron 3 vacas? Esta expresión debería escribirse así: 6 vacas iniciales más 4 gallinas más 2 grupos de cabras por 4 cabras cada uno, menos las 3 vacas muertas. Se sabe que este tipo de problemas se inician resolviendo la multiplicación. De hecho, es recomendable ponerle un paréntesis primero para que sea más fácil, ya que la multiplicación representa a las cabras, que son 2 grupos de 4, o sea, 4 por 2 es igual a 8 cabras. Si hacemos las sumas primero, quedaría 6 más 4 más 2 igual a 12, por 4 igual 48, menos 3 igual 45. Arruinaríamos el problema, siendo la respuesta correcta 15 animales. Estas son reglas matemáticas muy importantes para evitar confusiones. Por ello se sabe que primero se deben realizar las divisiones y multiplicaciones de un problema y luego las sumas y restas, todo en un orden de izquierda a derecha, y así vivir en un mundo más feliz. Pero como la humanidad se ha enfrentado a más problemas y las matemáticas lo que hacen es resolverlos, vienen nuevos retos y por lo tanto nuevas ramas. Por eso nuestra siguiente parada es el álgebra. Verán, cuando un problema se empieza a volver grande, saber plantearlo es un arte. Esto se explica para cualquier área de la vida y probablemente es la parte más difícil, ya que se necesita creatividad. La idea del álgebra inicia con el objetivo de encontrar la X, cual pirata con un mapa, y veamos un ejemplo sencillo. Un granjero me dice que tiene 100 animales. Tiene 30 vacas, 30 cabras y el resto son gallinas. Su incógnita es saber cuántas gallinas tiene. Para la aritmética, la incógnita era el total. Para el álgebra ya sabemos el total, la incógnita está dentro de la operación. 30 vacas más 30 cabras más gallinas da 100. Las gallinas son la X y la expresión algebraica quedaría planteada correctamente así. A esto se le llama ecuación y viene del famoso Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi era un famoso árabe matemático muy entusiasta que inventó el álgebra. De él es la idea de plantear las incógnitas con letras, que la más famosa es la X, y escribió el libro Álgebra. Esta palabra hace referencia al significado de restaurar o simplificar un problema. Como dije antes, saber plantear un problema es un arte, pero saber simplificarlo es una genialidad. Y Al-Khwarizmi hacía varias prácticas que compartiría y se usan mucho actualmente.
Ahora se recopilan sus métodos en el libro de Aurelio Baldor, con Al-Khwarizmi en la portada, así que regresemos al problema. La respuesta de esta ecuación puede ser fácil para muchos, pero lo usaremos de ejemplo para entender el arte del álgebra. La idea es despejar la x, es decir, que ésta quede en un solo lado y los demás números en otro, para encontrar fácilmente su respuesta. Regresemos al problema inicial. Lo primero que Al-Khwarizmi haría es sumar 30 más 30, así facilitamos nuestra expresión, sería 60 más x igual a 100. La siguiente técnica es la que él llama despejar. Al-Khwarizmi proponía que podemos mover un número al otro lado simplemente invirtiendo su operación aritmética. Si está sumando pasaría a restar, si resta pasaría a sumar, si divide pasaría a multiplicar y si multiplica pasa a dividir. Es decir que en nuestra ecuación debemos mover el 60 para que la x por fin quede sola. Un 60 que está sumando, por lo tanto pasa a restar al otro lado. Pero ¿y esto por qué es exactamente? Al-Khwarizmi descubre que si aplicas una misma operación en ambos lados, literalmente no afecta a la respuesta. Es decir, que si tenemos 60 más x igual a 100, podemos agregarle alguna otra operación, la que sea. Puede ser al azar como más 15. Esto debe estar en ambos lados. 15 más 60 más x es igual a 100 más 15. Y así lo podemos hacer con más operaciones como más 500 o menos 1000, da igual. La ecuación no será afectada porque Al-Khwarizmi sabía que si hay dos expresiones iguales en ambos lados, estas se eliminan. Porque así como agregué más 15 en ambos lados, puedo agregar menos 15 también e igualará todo a 0 y volveríamos a la misma expresión. Eso quiere decir que puedo usar esta técnica también para despejar, sin esperar precisamente que se elimine el resultado en ambos lados. Por ejemplo con el 60, quiero eliminarlo, así que vamos a agregar el menos 60 en ambos lados. Y ahora sí los 60 se eliminan a 0 y la x quedará sola. Y en el otro lado quedará el 60 del signo contrario, que es lo mismo que despejar, pero ahora explicado paso a paso. Por supuesto Al-Khwarizmi quiere ahorrarse todo este drama y solo simplifica su regla en pasen el número al otro lado invirtiendo su operación aritmética y sean felices. Por eso nuestro problema inicial plantearlo es un arte, pero simplificarlo es una genialidad y hoy sí resolvemos. 100 menos 60 es 40, lo que significa que la x es 40 y podemos volver al replanteamiento, pero ahora sí sustituyendo la x para comprobarlo. 30 más 40 es igual a 100. Si sumamos 30 más 30 es 60, más 40 es 100. Y lo hemos logrado, gente bonita, gracias al Al-Khwarizmi. Esta es solo una ecuación basada en el contexto del problema, pero hay muchas ecuaciones creadas para ser usadas en casos específicos sin necesidad de quebrarnos la cabeza. Como por ejemplo encontrar porcentajes, como cuál sería el 3% de 60. Para esto usamos la siguiente ecuación, donde P es el porcentaje que necesitamos y X es el número de referencia. Es decir, 60 por 3 sobre 100. 60 por 3 es 180, entre 100 es 1.8. Y ahí está nuestra respuesta. Genial. También está la famosa regla de 3 que nos permite hacernos preguntas como: si compré 3 camisas por $45, ¿cuántas podré comprar por $105? Y se define así: $45 es igual a 3 camisas y $105 es igual a X. La idea es multiplicar en diagonal, donde no está la X, es decir, 105 por 3. Y esto dividirlo por el número sobrante, que es 45. 105 por 3 es 315, entre 45 la respuesta serían 7 camisas. Estos son solo ejemplos de ecuaciones ya hechas, creadas y usadas a lo largo de los años gracias a los avances matemáticos algebraicos. El álgebra y la aritmética están estrictamente relacionadas y son la base fundamental de las matemáticas. Ahora que ya las conocemos, empezaremos a movernos en áreas más específicas con aplicaciones diferentes según el objetivo que se persigue. Comencemos por la geometría. Geometría literalmente significa medidas de la tierra y nace por la necesidad de medir terrenos y calcular cultivos, espacios, etc. De esta manera inventamos una nueva forma de ver las cosas, las potencias. Al tener un recuadro de 1 centímetro por 1 centímetro, podemos decir que es un espacio que mide 1 centímetro al cuadrado, pues el cuadrado nos permite multiplicar un número por sí mismo, o sea 1 por 1. Al tener esta idea, sabemos que si tenemos un espacio de 2 centímetros por 2 centímetros, esto equivale a 2 al cuadrado. ¿Pero por qué 2 al cuadrado es 4? Porque este espacio contiene 4 espacios de 1 por 1, ya que multiplicamos 2 por 2. ¿Por qué 1 al cuadrado sigue siendo 1? Porque siempre obtenemos solo un espacio a multiplicar 1 por 1. Y por eso, dependiendo del tamaño, tenemos el valor en representación como 3 al cuadrado o 4 al cuadrado. El exponencial era perfecto para expresar este tipo de magnitudes. Por ende también fue necesario inventar la raíz cuadrada, que es una inversa al exponencial. Es decir, si 3 al cuadrado es 9, la raíz cuadrada de 9 es 3. O sea, la raíz cuadrada es el inverso del exponente al cuadrado, de donde proviene el número. Y ya con estas ideas, los matemáticos podrían medir espacios, o mejor dicho, áreas. ¿Pero qué es medir?
Básicamente, medir es comparar una magnitud con otra. Desde la antigüedad las medidas estaban a la orden del día. Grandes obras como las pirámides de Egipto o el Machu Picchu en Perú lo comprueban y se usaba lo que sea, pies, brazos, etc. Y esas eran las magnitudes. Hey, ¿cuánto mide esta roca? Mide 5 manos, por ejemplo. El problema es que cada civilización tenía sus propias medidas y cuando se empezó a formar toda una comunidad científica formal, había que llegar a un consenso. ¿Qué vamos a usar? ¿Manos, pies, brazos? Así en Francia se inventó el metro. Para ese entonces ya se sabía la medida de la Tierra, tema que ya vamos a ver, así que no preocupar. Y se mide en 4 partes, pasando una línea horizontal llamada el ecuador, dividiendo el norte y el sur. Luego otra vertical llamada el meridiano de Greenwich, dividiendo el este y el oeste. Y en las puntas del meridiano tendremos los polos, del norte y sur. La medida del metro fue planteada como la 10.000.000ª parte que hay en la distancia de un polo hacia el ecuador. O sea, hace la mitad del meridiano de Greenwich dividida en 10 millones. Obviamente esa medida inicial no fue con metros y no fue hasta que se estandarizó que se usó en todos lados, gracias a las famosas reglas de metro. Más adelante se tomarían otras formas de referenciar esta medida, pero en resumen de ahí viene. Además, partiendo en partes pequeñas, esta medida tendríamos el centímetro y milímetro, o usando muchos metros tendríamos el kilómetro, etcétera, etcétera. El punto es que la geometría avanza cuando se empiezan a crear modelos matemáticos, es decir, ecuaciones estándares para medir figuras y así espacios o áreas. Así como las fórmulas ya establecidas, antes habladas como para sacar porcentajes y reglas de 3, lo mismo pero ahora con áreas. La más fácil fue el cuadro. De hecho, lo vimos al inicio. Si queremos saber cuántos espacios de 1 por 1 tiene un cuadro o rectángulo, lo podíamos ver desde el exponencial. Pero la forma más fácil sería medir la anchura, la altura y multiplicarlo. En este caso, 4 por 4 es 16. De esta manera, en vez de medir cuadro por cuadro, solo medimos la altura y anchura y creamos una fórmula. Área es igual a A por B. O sea, lo ancho es B y la A es de altura. Lo podemos aplicar a cualquier cuadro o rectángulo, siempre va a funcionar. Esa era la idea, tener una forma específica para calcular un área de cualquier figura, y solo se necesitaba creatividad para entenderlo. Por ejemplo, ¿cómo poder encontrar el área de un triángulo sabiendo que no tiene las magnitudes exactas que tiene un cuadro? Bueno, desde la antigüedad se sabe que cualquier triángulo es un cuadrado partido a la mitad siempre, es decir, que podemos simular que vamos a calcular un cuadro donde la base es esta y la altura esta, pero la fórmula no puede ser área igual a B por H, porque terminaríamos calculando un cuadro. La idea es que es la mitad, por eso lo dividimos entre 2 y tenemos nuestra área perfecta. Y con esa creatividad fueron naciendo las fórmulas para todo tipo de área. Cuando la verdad llegó el primer reto es cuando se intenta medir el círculo. Al no tener esquinas, esto se nos salía de las manos. Aunque bueno, no tanto, los matemáticos asumieron algo importante. Si el círculo lo dividimos en triángulos como una pizza, juntamos estas piezas en forma de rectángulo, tal vez podemos simular una figura que se mida con el clásico B por H. A ver, tal vez no funcionaría porque no queda tan perfecto. Pero ¿qué pasa si lo dividimos en más piezas? Se va pareciendo más, va queriendo, hasta que te das cuenta que si lo hacemos más veces o infinitas veces, lograríamos simularlo. Tendríamos un rectángulo donde la circunferencia representa las bases y la altura sería la altura de cada triángulo, a lo que los matemáticos llamaron radio. Si queremos hacer el famoso B por H, solo debemos multiplicar el radio por la mitad de la circunferencia, ya que queremos el valor de una base, no las dos. O sea que la mitad de la circunferencia es justo la base pues del cuadrado simulado. El contorno de un área se le llama perímetro, y era difícil pensar en su posible medida, pero la idea surgió de usar algo del mismo círculo y compararlo con la dimensión del perímetro. Y es aquí cuando tenemos el diámetro. Es todo lo largo de la mitad del círculo. Es el radio 2 veces. Los matemáticos se lo preguntaban cuántas veces cabrá el diámetro en la circunferencia, y pues cabía solo 3 veces y sobraba un poco. Ese poco era un problema. Calculando el diámetro cabía 3.1416 veces. Bueno, el número era más largo. De hecho, este era un problema. Existían los números racionales, sí, pero esto ya no es racional, esto lo sobrepasa. Estamos hablando de un número con cifras infinitas, nunca terminaba. Por eso existió un nuevo conjunto de números. Estaban los números naturales, los enteros, los racionales, y ahora los imaginarios, donde pasábamos a un campo más complejo, más abstracto, como el 3.1416, que se le pondría un nombre para diferenciarlo, el famoso pi. Era la 16ª letra del alfabeto griego, o sea la letra número 16, y es que para aquel entonces pi se representaba con 16 decimales.
3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32. Aunque actualmente lo resumimos en 3.14 o 3.14, 16. Así todos los conjuntos de números pertenecían a uno mayor, donde estaban todos los números reales. Por ende, para calcular el perímetro del círculo, solo había que multiplicar el diámetro por pi veces, o sea, pi por diámetro. Aunque los matemáticos les gusta simplificar y en vez de medir el diámetro de un círculo, es más fácil el radio, que es más corto. Así que lo podemos dejar como 2pi por radio, ya que al ser el radio la mitad, hacemos doble el pi para que compense. Pero recordemos que no necesitamos todo el perímetro, solo la mitad, así que la fórmula sería 2pi por radio sobre 2. Y por supuesto los 2 se eliminan y la base de nuestro rectángulo simulado sería pi por radio. La altura, recordemos que es el radio, así que lo hemos logrado. El área de un círculo es pi por radio, aunque si un mismo valor se multiplica por sí mismo, lo podemos poner al cuadrado, es decir, pi por radio al cuadrado. Y voilà, lo hemos logrado. Y así la geometría avanzaba, según las necesidades. A veces no solo se necesitaba calcular áreas, también volúmenes. Pero ya se volvía más fácil, más intuitivo. Por ejemplo, un cilindro es un rectángulo con un círculo. Se calculan ambas áreas y luego se multiplican. O un cono, que es un círculo con un triángulo. O una esfera, que en vez de calcular su radio al cuadrado, lo hacemos al cubo, etc. El verdadero punto crucial de la geometría empieza con la fascinación por los triángulos. Verán, los triángulos tienen algunas características importantes. Por ejemplo, en la construcción. Es una figura que no se deforma con el peso, como un cuadro. Los triángulos nunca pierden su esencia. Además, cualquier área rara que vemos, siempre podemos partirla en triángulos y así calcularla fácilmente. Por ende, necesitábamos saber más trucos y secretos que los triángulos pueden ofrecernos para calcular y medirlos con más facilidad. Aquí nace la trigonometría. La fascinación empieza por clasificar tipos de triángulos y para eso se empezaron a medir sus esquinas, según su apertura. A eso se le llamó ángulo. Y se miden con los famosos grados, una medida que toma como referencia la circunferencia del círculo. Así podemos tener un triángulo de 30 grados, 60 grados, 90 grados o 120. Los ángulos podemos clasificarlos en tres importantes: los obtusos, que son los que miden más de 90 grados y forman los triángulos obtusángulos; los ángulos agudos son menores de 90 grados y forman los triángulos acutángulos; y los ángulos de 90 grados, llamados rectos, forman los triángulos rectángulos. De esta manera tenemos tres clasificaciones según sus ángulos: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Por cierto, la teoría de los 360 grados de una circunferencia viene desde los egipcios, quienes ya sabían que la Tierra era esférica y calculaban mediante referencias de estrellas que un año dura 365 días, pero para estandarizar mejor y dividir todo en partes iguales, se decide medir el círculo en 360 grados, donde cada grado representaría un día, se podría decir. Bueno, no se sabe del todo, al final es una suposición. El punto es que los triángulos también se clasificarían por sus lados. Si los tres son iguales se llaman equiláteros, si tiene dos iguales se llama isósceles, y si no tiene ningún igual es escaleno. Así tenemos dos tipos de clasificación de triángulos: por ángulos y por lados. Grandes aportes de la trigonometría se dan gracias al famoso Pitágoras, quien analiza el famoso triángulo rectángulo y se da cuenta de que este lado más este lado al cuadrado siempre da como resultado la medida del lado más largo, al cuadrado también. Es decir, si este lado mide 3 unidades y este otro mide 4 unidades, podemos saber el resultado del lado largo, sin necesidad de medirlo, sumando 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, lo que se resumiría en 9 más 16. La respuesta sería 25. Pero como el lado largo también es al cuadrado, debemos quitárselo con la inversa, que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 es 5 y esa es la respuesta. Por lo tanto, las medidas quedarían como 3, 4, que son las medidas originales en los cuadrados, y 5. Pitágoras llamó a sus lados cortos como catetos y el lado largo como hipotenusa. Por lo tanto, concluyó que la suma de los dos catetos al cuadrado de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. A este hermoso descubrimiento se le llamó el teorema de Pitágoras, que lo podemos expresar así: a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. O podríamos decir que c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Pero, ¿qué es un teorema? En matemáticas se usan dos conceptos importantes: los teoremas y las conjeturas. Las conjeturas son opiniones con datos incompletos que se convierten en supuestos, que pueden ser o no verdad.
y necesitan comprobarse aún, mientras que los teoremas son verdades absolutas, aplicadas en cualquier parte del universo, y Pitágoras nos dio uno. Así como dice el buen Eduardo Sáenz de Cabezón, no importa el tiempo ni el lugar del universo, allá donde se junten dos catetos y una hermosa hipotenusa, siempre estará el teorema de Pitágoras. Que por cierto, esto no acaba aquí, el teorema trajo cierto problema, porque ¿qué pasa si los catetos miden 1? Eso sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2, y la hipotenusa sería raíz cuadrada de 2. Y aquí está el problema, ¿cuál es la raíz cuadrada de 2? ¿Qué número al cuadrado da 2? No existe. Sería una aproximación infinita, así como pi, o sea, tenemos otro número imaginario. Así también llegarían más dudas como la raíz cuadrada de un número negativo. Técnicamente es imposible. Todo número, aunque sea negativo, al ponerle un exponente al cuadrado, siempre termina multiplicándose y dando positivo. Porque negativo por negativo da positivo. Por lo que, ¿qué pasa si tenemos una raíz cuadrada de menos 1? Este es otro número imaginario y se llama i. Así ya tenemos 3 números imaginarios en nuestra lista. Pi, raíz cuadrada de 2 e i. Pero la trigonometría aún tendría mucho por dar. Y es que, curioseando con los triángulos rectángulos, nos dimos cuenta que si dividimos el lado más pequeño, o sea, un cateto, con la hipotenusa de un triángulo rectángulo, nos da un resultado que no cambia no importando el tamaño del triángulo o su orientación, a menos que su ángulo se moviera, es decir, que dependiendo al ángulo obtenemos una respuesta. Y aquí es cuando nacen las razones trigonométricas, razones que dependiendo del ángulo podemos dividir y obtener respuestas similares no solo del ejemplo anterior, sino divisiones con cualquier tipo de lado. Por ejemplo, la razón del seno es dividir el cateto opuesto del ángulo que escojamos sobre la hipotenusa. Pero también está el coseno, que es dividir el cateto adyacente al ángulo, que sería el que está próximo al ángulo escogido, y dividirlo con la hipotenusa. Y también tenemos la tangente, que es dividir el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto es importante porque ahora ya no solo podemos deducir medidas con el teorema de Pitágoras, sino que ahora al saber los ángulos del triángulo también tenemos formas de deducir medidas. Y por esto es que se inventó la famosa palabra SOHCAHTOA, para memorizar las razones trigonométricas, donde seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente el cateto opuesto sobre el adyacente. ¡Bravo! Todo este conocimiento fue descrito y recopilado en el libro de Los Elementos, escrito por el famoso Euclides, convirtiéndose en el libro más veces impreso, traducido y editado del mundo, después de la Biblia, claro. Además, Euclides mencionaba que todos los ángulos de un triángulo deben sumar 180 grados, lo cual es genial porque si tienes el valor de 2 ángulos, puedes deducir el tercero con una simple ecuación algebraica. Así que gracias Euclides. Otra cosa importante que recopiló Euclides es el análisis de la similitud de ángulos cuando salen de la intersección entre rectas paralelas. Es decir, este ángulo es igual a este y este a este, y así estas deducciones geniales servirán para lo que viene a continuación. Aunque por cierto, toda la teoría descrita por Euclides es la geometría plana o también conocida como geometría euclidiana. Y luego saldría la otra rama llamada geometría no euclidiana. Pero bueno, eso es otro tema. Además en Grecia salieron más matemáticos increíbles como Arquímedes y Eratóstenes. De hecho Eratóstenes fue quien se atrevió a medir la Tierra, básicamente notó que la Tierra era una curva por cómo en su ciudad los objetos podían no proyectar sombra y en otro lado, como Alejandría, su obelisco sí lo hacía. Esto hizo imaginarse el planteo siguiente: si la recta donde la luz no proyecta se va hacia el centro de la Tierra y la recta del obelisco también lo hace, tenemos un ángulo que será perfectamente igual al de la proyección de sombra del obelisco. Es decir, que si encuentras el ángulo superior del triángulo rectángulo que forma el obelisco, tendrás el del triángulo imaginario en el centro de la Tierra, siendo una fracción de la circunferencia de 360 grados al calcular la distancia del obelisco hasta el punto donde estoy. Tendríamos la cantidad de kilómetros expresada en cantidades en grados. Luego solo tendríamos que hacer la equivalencia en todo el círculo y obtendríamos la respuesta de la medida de la Tierra entera. No se sabe la forma específica en cómo lo hizo Eratóstenes. Tal vez sabía la medida del obelisco, luego calculó la sombra. Con el teorema de Pitágoras intuyó la hipotenusa. Lo que sí se sabe es que este es un ángulo recto de 90 grados, porque todos los triángulos rectángulos tienen un ángulo de 90 grados. Tal vez intuyó el otro con las razones trigonométricas y quizás su respuesta final fue mediante la ley de que la suma de todos los ángulos es 180 grados. Quizás usó otras herramientas, no se sabe, pero descubrió que el ángulo era de 7.2 grados. Y le pagó a alguien para que midiera la distancia de Alejandría hasta donde se encontraba. Eran 925 kilómetros básicamente.
Si te pones a pensar, 7.2 por 50 es igual a 360 grados, es decir, que la Tierra tendría que medir la distancia de los 7.2 grados 50 veces. Y si los 7.2 grados equivalen a 925 kilómetros, la distancia debe ser de 925 kilómetros por 50 veces más, para completar el círculo de 360 grados. 925 por 50 es 46.250 kilómetros. Actualmente, con nuestras medidas exactas, sabemos que la Tierra mide 40.067 kilómetros. Así que muy cerca de Eratóstenes. A pesar de que tus cálculos no fueron exactos, te llevas el respeto de todos por tu creatividad. Con este tipo de creatividad e ideas, saber de triángulos y círculos nos llevaría a grandes descubrimientos y deducciones en todo campo científico. Otra gran parte importante de la geometría es la analítica, que nace del famoso filósofo matemático René Descartes en tiempos modernos, y crea el famoso plano cartesiano, una asombrosa idea para ubicar cualquier punto mediante coordenadas, donde el eje X, siendo la línea horizontal, se le llama abscisa, y el eje Y, la vertical, es la ordenada, y aquí podemos ubicar cualquier punto. Por ejemplo, podemos decir que queremos señalar la ordenada 2, abscisa 3, o sea, subimos 2 en la vertical y 3 en la horizontal. Y sería esta, o abscisa menos 2, ordenada 3, como sea. Esto es importante porque nos ayuda a simular planos, donde las ordenadas y abscisas pueden simular centímetros, metros, kilómetros, etc. Y poner figuras, distanciarlas, medirlas, etc. Y pensar que esto nació solo porque el buen René vio como una mosca andaba en su cuarto y quería saber cuál sería el mejor formato que describiría su posición. La de la mosca. Bendita la mosca de Descartes. Como sea, el plano cartesiano nos servirá para muchas cosas más adelante, pero por el momento llevamos mucho tiempo en la isla de la geometría. Necesitamos seguir nuestra travesía, así debemos empezar a ver ideas más abstractas, complejas, pero todo paso a paso. Vamos rumbo a la estadística. Este es un punto crucial. Toda la construcción de la civilización humana es gracias a diferentes ramas del conocimiento. Dos de estas muy importantes son las ciencias exactas y las ciencias sociales, que para muchos están alejadas y divididas, pero nada más alejado de la realidad. La estadística es esta hermosa unión. Gran parte de las investigaciones científicas que nos han llevado a este punto como humanos es gracias a la estadística. Y sé que entenderlo es fácil. Pensemos en la importancia de la recaudación de datos y el tratamiento de esta información. Por ejemplo, un rey necesita saber la inteligencia de su población para tomar decisiones con esa información. Así que pasamos un examen y empezamos a recaudar las notas evaluadas en la clásica puntuación de 0 a 10. Y por ejemplo, 18 personas sacaron 6, 20 personas sacaron 7 de nota. Así que podemos poner esto en una tabla donde las notas van a la izquierda. Y a la derecha ponemos la cantidad de personas que sacaron esta nota. Esto se representa con una F porque en estadística se le llama frecuencia. Y así podemos llenar la tabla con todas las demás notas, que obviamente nos vamos a inventar. Además, si sumamos las frecuencias, sabremos cuántas personas participaron en nuestra investigación. A esto se le llama estadística descriptiva y estamos nada más explicando lo que sucede en nuestra sociedad. En este caso, con la inteligencia. La idea de la estadística descriptiva es describir 3 puntos importantes: la media, la moda y la mediana. La media es la que de hecho estamos buscando para darle la info al rey, llamada media aritmética. Notará el promedio general para saber la inteligencia promedio de la población. Lo que debemos hacer es multiplicar cada frecuencia con su nota, es decir, 18 por 6, 7 por 20 y así sucesivamente. Luego sumamos todos los resultados y lo dividimos con el número de población, que en este caso es 51. La fórmula se puede presentar con este símbolo, que significa suma. Y lo que sumaremos con todas las multiplicaciones que ya hicimos, que sería x sub i, siendo las notas por f sub i, que son las frecuencias. Ese sub i representa el número de cada tabla, es decir, cuando hacemos la multiplicación de 18 por 6, es el sub 1 de x, por el sub 1 de f. Cuando hacemos el de 7 por 20 es el sub 2, y así sucesivamente. Ponerle sub i es una forma de decir toda la secuencia de números de la tabla. Además, todo lo dividimos por el número de la población, que será n. Si hacemos nuestra operación basada en la tabla, tendremos una respuesta de 7.07. Este es el promedio de la población. El rey está molesto porque quería un promedio arriba de 8 para presumirlo a otros lugares. Lo sentimos, viejito, no nos importan tus objetivos. Matemáticas son matemáticas. Luego tenemos la moda, que es simplemente la frecuencia mayor. En este caso es la nota 7, que se repite 20 veces. Y no, la moda no se asemeja a la media aritmética por consecuencia. Esto va a depender, porque si en nuestra tabla agregamos que 10 personas sacaron nota 4, esto le bajaría el promedio y nuestra media aritmética descendería a 6.57 y nuestra moda seguiría siendo la misma, 7. Ahora veamos la mediana,
que es el dato de en medio de toda nuestra información. Encontrar este dato es muy importante, ya veremos por qué. Para eso tendríamos que escribir cada nota la cantidad de sus frecuencias, es decir, 4 10 veces, 6 18 veces, 7 20 veces, y así con los demás. Y luego contar cuál de todos sería el dato de en medio. Como verán, esto es tedioso, y peor aún si fuera más información como en una investigación real. Por eso lo que se hace es añadir un campo más a nuestra tabla, la frecuencia acumulada, que es la suma de la frecuencia acumulándose. Por ejemplo, nuestro primer valor es frecuencia es 10 y nuestra frecuencia acumulada también sería 10. En el valor 2 nuestra frecuencia es 18 y nuestra frecuencia acumulada es ese 18 más el 10 que ya teníamos. Luego tenemos una frecuencia de 20 y la frecuencia acumulada es ese 20 más el 28 acumulado, y así sucesivamente hasta llenar los campos. Ahora, la fórmula de la mediana es simple, debemos partir en 2 la data, que básicamente seguiríamos una fórmula de n sobre 2, donde n es el número de la población, pero el problema es que es impar nuestra población, y en este caso debe ser n más 1 sobre 2. Nuestra respuesta es 31, lo que quiere decir que el número que buscamos está en la posición 31. Esto lo podemos ver en nuestra frecuencia acumulada, donde la primera frecuencia acumulada contiene los datos de personas de 0 a 10. El siguiente es de 10 a 28. En el siguiente de 28 a 48. Lógicamente, en este intervalo está el 31 que buscamos. Es decir que nuestra mediana es 7. Y es el centro de nuestra data si lo pusiéramos en fila. Eso es importante. Partir los datos en 2 nos dice que el 50% tiene nota 7 o mayor, lo cual es bueno, y el otro 50% tiene 7 o menor. De esta manera podemos hacer deducciones y partir los datos en más partes si queremos. Por ejemplo, están los famosos cuartiles, partir la data en 4 partes, donde la fórmula es la K del tipo de cuartil, n que es la población, sobre 4, porque serán 4 partes, aunque n debe ser más 1 cuando es impar, como en nuestro caso. Si queremos partir la data en 4 necesitamos sacar 3 partes, ya que son 3 líneas o cortes. Si queremos saber la posición 1, la fórmula quedaría así. Si fuera el 2 o el 3, solo cambia un simple número. Eso nos dará posiciones y luego lo buscamos nuevamente en nuestra frecuencia acumulada, para ahora saber, por ejemplo, cuál es la nota arriba del 75% o abajo del 25%, etc. Además, existen otros datos importantes como la fórmula de la desviación estándar, que ayuda a entender qué tan alejados están los datos de nuestra media aritmética. Así saber que si el promedio de nota es 7, los demás puede que estén bastante lejos de esa nota o muy cerca. También tenemos el coeficiente de variación, que nos muestra esta información pero en porcentaje. Todo esto incluso se puede mostrar en la famosa campana de Gauss, útil para grandes cantidades de datos, donde la punta de la campana es la media, y la información se va separando según la desviación estándar en unidades de percentiles, es decir, dividimos la data en 100 partes, así como los cuartiles lo hacíamos en 4. La idea es que la desviación 1, tanto de derecha a izquierda, representa el 68% de la población, la desviación 2 representa el 95.1% y la desviación 3 representa el 99.7%. Pero aún la estadística puede ser más genial. Digamos que el rey no quiere saber el promedio, ahora quiere pasar un examen de inteligencia entre las edades de 13 a 17 años. Y quiere saber si la edad influye en la capacidad de inteligencia. Es decir, los de 17 años deberían tener más inteligencia que los de 13. Entonces recaudamos información. En este caso, no nos interesan las frecuencias. Haremos una lista de resultados, donde por ejemplo, una persona de 13 años sacó 4 de nota, otra de 13 años sacó 3 de nota, luego uno de 14 años sacó 4. Y así haremos una tabla simulando toda la información. Aquí por primera vez utilizaremos el plano cartesiano, un plano importante para la estadística para representar diferentes tipos de gráficos, dando información más visual, como nuestra frecuencia. Podríamos haberla graficado, pero lo que haremos aquí es más genial. Se llama regresión lineal. En nuestra ordenada pondremos las edades y en la abscisa las notas y pondremos su correspondencia. Por ejemplo, una persona de 13 años sacó 4, otro sacó 3, uno de 14 años sacó 4 y uno de 17 sacó 9. Y así vamos agregando todo. Si el dato se repite, algunos optan por marcarlo más. En este caso lo dejaríamos así. Y ese será nuestro resultado. Lo primero que necesitamos evaluar es la correlación, o sea, la asociación de dos variables, en este caso la edad con nota. La idea de la correlación es encerrar en un círculo la data. Si la figura nos queda ovalada, quiere decir que hay correlación, porque se va moviendo. En este caso es en sentido positivo. En cambio, si nos quedara un círculo tal cual, significa que no hay correlación, ya que al no haber movimiento, una variable con otra no afecta en nada. Teniendo nuestros datos correctos, lo que sigue ahora es simular una línea que pase como promedio de toda la información. Esta línea funcionaría sola y simularía las aproximaciones por edad.
Por ejemplo, si fuera así, relacionamos que esta edad, por ejemplo, en promedio sacaría esta nota, sabiendo que siempre hay margen de error, claro, pero trazar esta línea no es fácil, ya que se podría hacer de muchas formas incorrectas. De hecho, puedes revisar gráficos con diferentes líneas y formas. Estos son modelos matemáticos que simulan otras problemáticas que veremos en el tema de cálculo. Pero, ¿cómo funciona un modelo? Esto parte de una simple ecuación donde y debe ser igual a diferentes números, involucrando a x, que representa la variable. Por ejemplo, un modelo podría ser y es igual a 1 más x. Nuestro modelo en este caso sería así, porque cuando x es 1, y es igual a ese 1 más 1, que sería 2. Cuando x es 2, y es 3, y así sucesivamente. La línea se prolongaría hacia el infinito de esta forma. O el ejemplo más fácil es y es igual a x, donde comparten mismas coordenadas. Cuando x es 1, y es 1. Cuando x es 2, y es 2. Y la línea seguiría prolongándose así hasta el infinito. Obviamente hacer un modelo debe tener una justificación. Estos solo son ejemplos. Ahorita vamos a hacer un modelo matemático que represente la influencia de las edades con las notas en nuestra población. Dependiendo de los datos, nuestro modelo irá cambiando. La fórmula que se maneja es la siguiente: y es igual a más b por x. La intención es encontrar el número de a y b, y al tenerlos poner en acción nuestro modelo. Tanto a como b son números que están diseñados para que nuestra recta cambie según los datos que hemos encontrado y registrado y estén directamente relacionados. Y para encontrar estos números existen fórmulas que, para no alargar el video, lo veremos rápido. La de a es la siguiente, donde y es la suma de todos los valores de y sobre n y x es la suma de todos los valores de x sobre n. Recordemos que n es la cantidad de población. Por otro lado, la fórmula de b es más grande. Es así. Supongamos que la tabla anterior no existe. Realmente hicimos un examen para todas las edades, sacamos nuestros resultados y nos da lo siguiente para nuestro modelo. A es igual a menos 1.5 y b es igual a 0.4. Es decir, que nuestro modelo nos quedaría así: y es igual a menos 1.5 más 0.4 por x. Y con esto podríamos definir nuestra regresión lineal para nuestra investigación. Podemos hacer nuestras coordenadas paso a paso para generar la recta. Pero actualmente tenemos tecnologías como Desmos. Es una calculadora para graficar modelos matemáticos. Por cierto, tengo que aclarar que aquí las variables están al revés del ejemplo. Nuestra línea horizontal x representa las edades y la ordenada y representa las notas. Como ven, esta recta nos dice que en promedio de 0 a 3 años probablemente saquen 0 de nota. Y sacarán 6 los que tengan 19 años para arriba. Y muy probable, si tienes más de 29 años, saques 10 de nota. Por supuesto, esta solo es una hipotética suposición, sin sentido y solo para ejemplificar. Pero en resumen, esto es un modelo, y esa es la regresión lineal, que nos permite hacer suposiciones, predicciones, etc. Aunque siempre con margen de error. Y es que, como ya vimos, saber todo esto es importante para la investigación científica. Ha trascendido a la humanidad y la estadística influye directamente en el diseño de nuestra investigación. Así podemos crear investigaciones transversales que describen un fenómeno. Por ejemplo, decir que en el 2020 hubo un aumento de ansiedad por la cuarentena, o investigaciones longitudinales, que es por periodos. Es como hacer diferentes investigaciones descriptivas en diferentes años y dar una conclusión, como por ejemplo en el 2020 subió la ansiedad y en el 2023 está más alta, es decir, que no ha parado de subir. Esos son datos súper importantes para áreas como la psicología, que vienen directamente desde las matemáticas. Además, existen más tipos de investigaciones, como las retrospectivas, que se basan en datos del pasado, y la probabilidad de recurrencia, o prospectivas, que predecirán el futuro, así como las investigaciones del calentamiento global. Están las experimentales, que manipulan variables, y no experimentales, que no manipulan, etc. Todo depende si nuestra investigación es descriptiva, que comunica información, o inferencial, que concluye sobre algo. La inferencia parte de dos hipótesis: la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es la aceptación del fenómeno, y la nula es la que no queremos que pase, porque es la que dice que no hay nada de efecto en lo que estamos investigando. Y pues nuestras suposiciones fueron incorrectas. Por ejemplo, nuestra regresión lineal intuye que a medida que avance la edad, las personas tienen mejor nota en el examen de inteligencia. Existe el famoso valor P para confirmar esto. Si nuestro valor es menor a 0.05, nuestra hipótesis es correcta. Si el valor P es mayor a 0.05, entonces la hipótesis nula es correcta y no existe relación. Paréntesis,
Hallar este valor tiene su fórmula, no es la gran cosa y no lo veremos para no alargar más las cosas del video. Pero incluso hay un problema más y se llama efecto Cohen. Hay que evaluar que la correlación sea real, es decir, ¿de verdad las variables se influencian? ¿Hay casualidad? Lo que pasa es que puede existir solo linealidad sin influencia real. Por ejemplo, puedes comparar el aumento de dinero en investigación científica. ¿Tiene linealidad con el calentamiento global? ¿Podríamos decir entonces que está relacionado? Por supuesto que no, hay que tener cuidado. Usualmente, esta fiabilidad se mide con un rango de 0 a 1, donde 1 es una correlación alta y 0 es nula. Y existen muchos métodos como la correlación de Spearman, correlación de Pearson, ANOVA, el chi cuadrado, etc. Pero la investigación aún es más compleja, porque hasta los test o exámenes que pasamos deben tener fiabilidad de que sí van a funcionar. Es decir, si eso estuviera mal, también arruinaríamos nuestra investigación. El alfa de Cronbach es una herramienta muy buena. Además, si queremos hacer una investigación mundial, tendríamos que evaluar a todo el mundo. Nunca terminaríamos, por eso existe la famosa muestra, que es una pequeña parte de la población real que se usará en la investigación representando a todos, y obviamente escogerla tiene sus métodos y formas para que sea de forma correcta. Y todo esto es lo que se plasma en las famosas tesis, esa investigación que se entrega al finalizar la universidad, o los grandes proyectos que han entregado grandes pensadores en sus doctorados e investigaciones. Y ahora podrías leer estas tesis y entenderlas mejor con cada concepto y detalle. Además, la estadística tiene otro gran punto, el cual no hemos tocado, que es la probabilidad. Y también ayuda a hacer predicciones, y es muy importante. Bajo nuestra regresión lineal de ejemplo, ¿cuál es la posibilidad de que un niño de 1 año saque 10 de nota? ¿Podríamos decir que es una posibilidad de 0%? Podría ser, pero ¿por qué? La probabilidad se resume en casos favorables entre casos posibles. Los casos posibles se calculan de diferentes formas. Por ejemplo, si tengo 3 camisas y 5 pantalones, ¿cuántas combinaciones posibles existen? Fácil, solo multiplicamos 3 por 5 y hay 15 combinaciones. O por ejemplo, tengo una baraja de 6 cartas. ¿Cuántas combinaciones posibles existen en ordenarlas de forma diferente? Aquí es donde existe el famoso número factorial, donde por ejemplo 3 factorial es lo mismo que multiplicar 3 por 2 por 1. Si fuera 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, es el número factorial multiplicado por todos sus números anteriores hasta llegar a 1. Y en una baraja de 6 cartas sus combinaciones serían de 6 factorial, que serían 720 casos. Pero veamos un ejemplo fácil de probabilidad. En un cajón tenemos 10 cartas, 3 rojas, 5 amarillas y 2 azules. ¿Cuál es la probabilidad que al agarrar una sin ver nos salga una roja? Recordemos que la probabilidad es casos favorables sobre casos posibles. Casos posibles son 10 tarjetas y favorables son 3 porque solo hay 3 rojas, es decir 3 sobre 10. Esto es 0.3, si lo multiplicamos por 100 tenemos nuestro porcentaje, así es, 30% de posibilidad. En nuestra investigación en modelo matemático no existe un solo niño de 1 año que haya sacado 10. Aún peor, todos sacarían 0, así que al no tener ni un caso favorable, en nuestra probabilidad los sentimos niños de 1 año, pero sus posibilidades son de 0%. Aunque recordemos que en toda investigación, con la puntuación P sabemos que siempre habrá un margen de error, querramos o no, pero bueno. Es hora de zarpar nuevamente a nuestro barco y viajar a una nueva isla de las matemáticas, en esta gran travesía. Nuestro siguiente destino ya es el penúltimo. Vamos hacia los mares del cálculo. Todos sabemos que la física está relacionada estrictamente con las matemáticas. Es un tema tan amplio que habría que dedicarle un solo video. De hecho, mi intención era ni siquiera mencionar el tema, pero es imposible, porque el cálculo nace por la física. Estamos en el año 1600 aproximadamente, y las matemáticas tienen el problema de solo calcular problemas estáticos, como un problema dado, el área de un terreno, etc. Pero, ¿cómo se calcula si algo va en movimiento? Porque después de todo eso estudia la física clásica, el movimiento. Pues no preocupar, Isaac Newton y Leibniz lo tienen claro. Inventaron el cálculo, por separado, por cierto. Eran enemigos, o algo así. Y entender el cálculo será fácil, ya que anteriormente explicamos la regresión lineal de la estadística. De hecho, la regresión lineal se desarrolla gracias a todos estos inventos. Y el cálculo se nutre del plano cartesiano, gracias otra vez Descartes. El ejemplo que vimos era un cálculo en movimiento de cómo cambia el promedio de la nota académica según la edad, gracias a un modelo matemático que hicimos. Pues eso hace el cálculo, crear modelos matemáticos para simular movimientos y luego aplicar ciertas técnicas para saber más detalles del modelo. Las variables que usamos en la regresión lineal eran notas y edad. Las variables que la física usa usualmente es velocidad y tiempo, o distancia y tiempo, etc. Aunque la relación puede ser cualquiera. Por ejemplo, simular el tiro de una pelota que una persona hace hacia arriba.
Eso se podría expresar así: los metros que sube la pelota y el tiempo que cambia ese movimiento. Recordemos que el movimiento no se expresa como un dibujo literal en el plano. La idea es medir durante el tiempo. Si fuera así, es como que hubiera pasado todo eso en un segundo. Pero bien, dejemos de hablar de física. De hecho, la idea es expresar todo esto en otros ejemplos más fáciles de entender, como venimos haciendo. Usualmente me gusta aplicarlos a temas de finanzas o economía. Porque sí, el cálculo fue inventado para el servicio de la física, pero luego trascendió a diferentes áreas y así se puede hacer modelos que simulen fenómenos más abstractos con diferentes variables en juego, como la inflación, inversiones económicas, comportamientos de una pandemia, etc. Por eso, los modelos varían y no solo son una línea recta como la regresión lineal, tienen diferentes formas y por eso se clasifican en tipos. Ecuaciones de primer grado son las lineales, ecuaciones de segundo grado son aquellos modelos que tienen dos movimientos. Y en la ecuación tenemos el cuadrado. Las de tercer grado tienen tres movimientos y tienen el exponencial al cubo. Y así tenemos demás grados. Pero ¿de dónde salen estos modelos matemáticos? Bien, ya deberías tener una idea, pues no le dimos muchas vueltas, pero hicimos uno con la regresión lineal. Y bien, el tema es complejo, así que vamos a seguir con la misma idea de simplificarlo. Depende de tu modelo. Si es de economía, medicina, etc., tendrás que hacer un estudio correcto de las variables y luego relacionarlas con diferentes procesos. Para hacer modelos matemáticos geniales están las famosas ecuaciones diferenciales. Así que si te llama la atención el tema, te queda de tarea investigarlo. Aún así, esto no significa que ya terminamos, nada más alejado de la realidad, aún queda mucho de qué hablar. Vamos a usar un modelo matemático y vamos a ver qué es todo lo que puede calcularse y cómo lo hacen los grandes matemáticos. Y nuestra aventura inicia con el famoso número de Euler, un número más que vamos a agregar a nuestra lista de números imaginarios. Sus inicios arrancan por problemas de economía. Jacob Bernoulli hizo una suposición: tenemos $1 en el banco y el banco nos dará un interés del 100% al final del año, o sea que nos pagarán el 100% de ese dólar por el ahorro, y el 100% de $1 es $1, y $1 más $1 son $2 que tenemos, es decir, al final del año tendremos $2. Jacob pensó: ¿y si mejor les digo que me den el 50% en los primeros 6 meses y el otro 50% en los otros 6 meses? Aquí nos damos cuenta que la ganancia es mayor, ya que en los primeros 6 meses recibiríamos 50 centavos, que es el 50% de $1, y en los últimos 6 meses recibiríamos 75 centavos. Al final no tendríamos $2, sino $2 con 25 centavos. Si partiéramos el año en 4 partes de 25%, nuestro resultado sería el siguiente. Así que para facilitar todo esto se expresó de mejor forma en una fórmula, donde n es la cantidad de veces que partimos el año. Es decir, si fuera cada mes tendríamos una ganancia de 2.613. Y si fuera por cada día del año ganaríamos 2.7146. Incluso se calcula en 1.000.000 de partes, donde tenemos el resultado de 2.71828804. Bernoulli se dio cuenta de algo: por más que lo partamos en partes, no podemos ganar de forma infinita. En este caso hay un límite que es mayor a 2 y menor a 3. Si partimos el año en más partes, el número irá subiendo en decimales, pero nunca llegará a 3. Y ese es el famoso número de Euler, que se llama así gracias a Leonhard Euler, quien es el que lo publica y expresa incluso que se puede expresar así: número de Euler es igual a 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 por 2, o sea 2 factorial, más 1 sobre 1 por 2 por 3, que es 3 factorial, más 1 que ya intuyeron que es el 4 factorial, y así hasta el infinito. De hecho, esta forma de expresar el número es lo que luego nos ayudará a entender lo de la serie de Taylor, que ya veremos más adelante. Las propiedades del número de Euler son clave para la creación de modelos matemáticos. ¿Por cómo funciona? Por ende es una pieza clave para el cálculo. Juguemos con algún modelo aplicado a las finanzas. Por ejemplo, supongamos has invertido $1.000 y te dará un interés de 5% anual, que es más posible que el ejemplo anterior del 100% de Bernoulli. Ahora tú quieres saber la relación que habrá con tus ganancias con respecto al tiempo. Ya existe un modelo para expresar este problema y es el siguiente: monto invertido por número de Euler elevado a la tiempo por interés. El monto son $1.000. Tiempo será nuestro movimiento en X, por ende será la X, y el interés es de 5%. Aunque esto se debería expresar mejor como 0.05, o podemos expresarlo en una fracción como 1 sobre 20, que es lo mismo. Así tenemos nuestro modelo que es igual a Y. Pero bien, en el cálculo, los modelos matemáticos se les llama funciones, y por eso la Y se expresa con una F, con un paréntesis que tiene adentro la X, que es de lo que depende. Y a esto se le dice f de x, que es lo mismo que y.
solo son conceptos y letras. De hecho, como nuestra variable es el tiempo, muchos optan por ponerle una t en vez de x, y la función sería f de t. Pero para no complicarnos, dejémoslo en x. También, para simplificar las cosas, el 1000 lo transformaremos en 1. Es decir, que nuestra gráfica representará cada número en miles. Así será más sencillo de verlo. Es como una escala logarítmica, más o menos. Pero no nos vamos a poner a hablar de logaritmos. De todos modos, es algo sencillo. Visualmente es fácil de entender. Si vemos el gráfico en el punto cuando x equivale a 20, es decir, cuando hayan pasado 20 años, nuestro eje y, que representa el dinero, nos da un total de 2.718. Claro, esto no se alcanza a ver en el gráfico, pero es el equivalente. Además, la calculadora Desmos te lo dice de forma precisa. Y como esto lo debemos escalar a miles de dólares, esto significa que tendríamos $2.718 en 20 años. Gracias a las calculadoras digitales como Desmos, en la que podemos hacer esta gráfica, ver nuestra f de x es fácil. Pero antes era más difícil, por eso el chiste del cálculo es lograr obtener esta respuesta sin necesidad de tener una gráfica. Para esto nos vamos a nuestra ecuación y sustituimos la x del tiempo por el 20 para saber qué resultado tendremos en 20 años. El resultado será el mismo, 2.718. Y esta forma de calcular movimientos con papel y lápiz es la esencia del cálculo. Ahora bien, tú te estarás preguntando, pero bueno, yo este problema lo pude haber resuelto sin necesidad de tanta complejidad, sin ningún modelo matemático ni esas cosas. Y yo te responderé que puede ser, pero esto lo hice con la intención de tener un ejemplo fácil, porque las funciones matemáticas pueden abarcar temas mucho más complejos y más geniales, y los modelos los podemos robar porque ya están hechos, como por ejemplo el comportamiento de infectados en una epidemia. Y así es nuestra función, f de x igual a 350 sobre 1 menos el número de Euler elevado a la menos 3 por x, donde nuestro eje y, que es f de x, dará la cantidad de infectados y x será el tiempo representado en años. Por eso, si quisiéramos saber cuántas personas infectadas habrán en 3 años, cambiaríamos la x por 3. Ahora bien, veamos un dato curioso: realmente una función se prolonga hacia el infinito. Es decir, que si queremos saber el comportamiento sobre algo en 2000 años, el dato existe. Si queremos hacerlo en 2 millones de años, también podemos hacerlo. Entonces, si tenemos el problema de la epidemia, podemos calcular si algún día va a dejar de haber infectados. Así es, podemos calcular en el año 2000, en el 2 millones o en el año 1 billón, en lo que quieras. Pero no es la forma más efectiva. Para esto se inventaron otra técnica muy hermosa llamada límites. Los límites nos ayudarán a llevar al extremo nuestras funciones, simulando que llega no a 1 billón o 1000 billones, no. Vamos a simular el infinito. Es decir, en nuestra función pondremos una condición antes, que será el límite cuando x tiende a infinito. Sustituimos nuestra x por un infinito y comenzaríamos a desarrollar nuestra ecuación. Si nuestra respuesta llegase a ser 0, quiere decir que en un momento la epidemia se va a extinguir a un 100%. Si la respuesta llega a ser infinito, pues estamos en un problema. Todos nos vamos a enfermar sin límite. Y si la respuesta llegara a ser un número como 100, querrá decir que en un momento la epidemia se va a estabilizar y habrá un promedio de 100 personas infectadas siempre. Es decir, que la enfermedad va a durar por los siglos de los siglos, pero ya jamás controlada. Así que hoy sí, manos a la obra. En nuestra función multiplicamos menos 3 por infinito, lo que nos da menos infinito. Y exponenciar un número a la menos infinito nos da 0. 1 menos 0 es 1 y 350 sobre 1 es 350. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Así es, señores. Las epidemias se estabilizan en 350 personas. Genial, ¿verdad? Yo creo que sí. Por eso las funciones son tan importantes en las matemáticas. Y hay varias formas de calcular más detalles que necesitamos entender. Por eso mismo, del cálculo salen dos ramas. El cálculo diferencial, donde calculamos derivadas, y el cálculo integral, donde calculamos integrales. Y entender esto es muy, muy importante. Supongamos que queremos analizar el recorrido de un avión. Se desplaza a 860 km sobre hora y ha estado en vuelo 3 horas. ¿Cuánta distancia ha recorrido? Esto es fácil, solo multiplicamos 860 kilómetros por las horas recorridas, es decir, 860 por 3, que es igual a 2580 kilómetros. Esto es interesante porque si lo ponemos en el plano cartesiano y ponemos la velocidad constante de 860 por 3 horas, el resultado es lo mismo que calcular el área reflejada, donde 860 es el eje Y, que representa la velocidad, y 3 es el eje X, que representa el tiempo. El área de este cuadrado es de 2580, que lo expresaríamos en la distancia de kilómetros. Por supuesto, una función real del avión no sería 860 kilómetros sobre hora siempre. Obviamente la velocidad inicia suave y va subiendo progresivamente, haciendo una línea curvada. Esto es más real, por lo que ahora calcular esta área es importante para saber la distancia. Pero está más difícil porque no es un cuadrado sencillo como los que sabemos calcular. Bien,
Esto es lo que se le llaman integrales. Por otro lado, la velocidad exacta en el momento preciso es importante saberlo para la toma de decisiones según el modelo. La idea es compensar entre una variable por otra, es decir, qué velocidad llevaba el avión exactamente en la hora 2. Esto es posible al calcular la famosa recta tangente, que mide la inclinación, es decir, la pendiente exacta en relación con kilómetros y horas para saber la velocidad. Y a esto se le llama derivar. Pero bien, ¿cómo funciona todo esto? Los inicios de la derivada son fáciles. Si lo vemos desde una función lineal, una función donde la inclinación es igual y constante, su cálculo es una genialidad. Simplemente se basa en escoger dos puntos cualquiera, verlos desde su ordenada y abscisa y desde ya simular un triángulo rectángulo donde necesitaremos encontrar estos dos valores. Y nuestra pendiente será este lado de aquí, que es la hipotenusa. Aunque en este momento no nos interesa la hipotenusa, sino su inclinación, es decir, la pendiente. El lado de abajo será igual a x sub 2 menos x sub 1. Porque si te fijas, la primera x es todo este valor y la segunda x es todo este. Es como tener dos recuadros. Si quieres solo este pedazo, solo compensas restando este de aquí y tienes tu respuesta. Lo mismo haríamos en el otro lado, donde el valor es y2 menos y1. Es decir que nuestra pendiente es una relación entre lo que avanza x sobre lo que avanza y. Y eso sería igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Además, se le llama recta tangente porque hace referencia a la razón trigonométrica tangente, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En el cálculo la pendiente se le llama por la letra m, por lo tanto nuestra fórmula quedaría así. Pero aún tenemos un problema, que esta genialidad no nos sirve en funciones más exactas como esta. Porque por obvias razones aquí no tenemos una línea recta constante, es una curva y estamos complicados. Pero no preocupar, que la humanidad sigue impresionándonos con mucha genialidad. Nuestro problema es la distancia que separa un punto de otro en cada eje. A esta distancia le llamamos h. Si logramos reducir la h, esta distancia desaparecería y los dos puntos se unirían y nos quedaría una recta tangente exacta. Para esto replanteamos nuestra definición de pendiente, donde y1 será igual a f de x más h y el otro punto le llamaremos f de x, que es la distancia agregada. Igualmente abajo tenemos nuestro punto x y el otro será x más la misma h. De esta manera nuestra pendiente conocida como y2 menos y1 sobre x2 menos x1 podemos sustituirla por f de x más h menos f de x sobre x menos x más h, que es básicamente lo mismo, solo estamos modificando nombres. Si nos fijamos en la parte de abajo, el x positivo y el negativo se restan y se igualan a 0, por lo que abajo solo iría la h. Y esta es nuestra fórmula mágica. Y ahorita puedes decir, pero hey, con esto no resolvemos nada, sigue siendo la misma pendiente de antes. Sí, y es que ahorita explico el truco de magia. La clave está nuevamente en los límites. Límite cuando h tiende a 0. No es trampa, es más bien hechicería. Otros le dirían matemáticas, pero esa gente rara. Y ya con esta forma podemos calcular la derivada de cualquier función. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una función cuadrática. F de x es igual a x al cuadrado. Para sacar la derivada vamos a escribir nuestra fórmula cuando h tiende a 0. Hay que aprender a sustituir los valores. F de x es igual a x al cuadrado y f de x más h es lo mismo que x más h al cuadrado, por lo que formular este caso quedaría así: límite cuando h tiende a 0, x más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Y aquí empezamos a resolverlo. Lo primero que debemos analizar es la expresión de x más h al cuadrado. Esto debemos desglosarlo. Viene desde el álgebra, con el amigo Al-Khwarizmi. Se planteaba que a más b al cuadrado es lo mismo que a cuadrado más 2ab más b cuadrado, porque es como multiplicar a más b por a más b, y a por a es a cuadrado, a por b es ab, b por a es ab otra vez, por lo que lo simplificamos en 2ab y b por b es b cuadrado. Esto, amigos, es factorizar. Aquí vemos cómo una expresión de tres elementos se puede resumir en un cuadrado perfecto, siendo lo mismo y viceversa. Esto se puede desglosar en la expresión de tres elementos. A esto es lo que se le llama el trinomio cuadrado perfecto, y es súper importante. Los memes de la rana René se quejan que nunca lo usamos, pero no es para usarlo. El trinomio cuadrado perfecto es simplemente una verdad importante que nos ayuda en la expresión matemática. Por eso nuestra fórmula ahora se expresa así: x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Las x al cuadrado se anulan y nuestra expresión de arriba nos quedaría como 2xh más h al cuadrado. Es aquí cuando usamos otra técnica de factoreo. Encerramos en paréntesis toda nuestra expresión y antecediéndola con una h,
la cual bajará la potencia de las h's internas. Por ejemplo, esta h al cuadrado pasaría a solo ser h, y esta que ya solo es h se anulará, quedándonos la expresión así, con nuestra técnica de factorización de h. En el paréntesis queda el 2x más h y todo sobre h. Las h se anulan y ahora tenemos 2x más h. Y como la h vale 0 por el límite, desaparece, siendo nuestra respuesta 2x. Igual podemos decir que la función de x al cuadrado tiene como derivada 2x. Lo que significa que si queremos calcular la velocidad exacta, o sea la derivada, cuando x equivale a 2 por ejemplo, sustituimos ese 2 en la x y nos quedará un 2 por 2 que es 4. Y esa será la recta tangente. Es decir, la velocidad instantánea de esa función, y ese 4 se interpretaría según nuestro problema. Podría ser en una tasa poblacional, que cada año aumentan 4.000 personas en la Tierra, por ejemplo. Obvio, solo es un ejemplo. Las cifras son mayores. Además pasa otra cosa genial por aquí. Cuando derivamos una función, esta pierde un grado. Es decir, la f de x era de segundo grado, y su derivada es de 1 grado. Siempre baja. Y si derivamos a una de primer grado, nos dará un número solito. Es decir, una constante, ya que son las lineales y la velocidad es siempre igual. No cambia en ningún punto, mientras que las demás dependen de la x. Eso sirve para hacer simplificaciones y no hacer todo el proceso que antes hicimos. Y si te fijas, derivar la función de x al cuadrado podría resumirse en bajar el exponencial y ponerlo como una constante a la par. Y así hay muchas técnicas de derivadas para cada función que se practican en las carreras universitarias y se acelera el proceso del cálculo. Además, las derivadas tienen otra aplicación genial que son los máximos y mínimos, donde por ejemplo tenemos una función de tercer grado, que es f de x es igual a x al cubo más 3x al cuadrado más 1. Se grafica así, y su derivada, se la voy a regalar, sería 3x al cuadrado más 6x. Los máximos y mínimos calculan cuando la pendiente es 0, es decir, en estos puntos, los picos, cuando la recta tangente se anula en horizontal. Son los puntos de quiebre, nos ayudarán a tomar decisiones. Por ejemplo, si esto simulara la cantidad de mangos que tendremos en el planeta Tierra, al calcular este punto, sabríamos que este es su máximo y hay que aprovecharlo según la fecha que caiga. Porque después de eso irán descendiendo los mangos, o podríamos decir que en este punto es tiempo de ahorrar mangos, porque pronto llegará una fecha que es esta, donde tendremos muy pocos mangos y habrá escasez. Ya luego todo irá subiendo. Para calcular estos puntos ya no necesitamos saber el valor de la pendiente, sino más bien el valor de x, que marcan por ejemplo la fecha de cuando ocurren estos picos. Por ende expresamos la pendiente a 0, y la incógnita ahora es x. Aquí pasa algo genial, nuestra función es cúbica de tercer grado, por eso tiene 3 movimientos, su derivada desciende a segundo grado, y por eso tiene 2 puntos de quiebre, es decir, 2 respuestas. Las ecuaciones de segundo grado tienen 2 respuestas, las de tercer grado tienen 3 respuestas, y así sucesivamente. Por ejemplo, para resolver las de segundo grado se ocupa la fórmula general. Es muy famosa y ocupa 2 signos, más y menos, ya que dependiendo de cuál usemos tendremos 2 respuestas distintas para encontrar los 2 puntos de quiebre. La derivada es simplemente genial y aún nos falta la integral. Como ya dijimos, la meta es calcular el área por debajo justo en la zona que queremos calcular. No es nada fácil calcular una curva. Arquímedes ya daba sus ideas desde la antigua Grecia. Era dividir en rectángulos la curva y calcularlos, ya que estos sí se pueden medir. Y aunque solo era una aproximación, esa fue la idea que se tomó de base. Por ejemplo, imaginemos que de la curva solo queremos medir este pedazo, el cual constará de 5 rectángulos. Nuestra base de la figura se saca así como sacamos lo de las derivadas, es decir, restarle a este punto a este otro, para compensar y solo nos quede el espacio que querramos, es decir, b menos a. Y esta base la vamos a dividir en el número de partes, que son 5 en este caso, 5 rectángulos. Y esta fórmula será la base de cada rectángulo de la llamada delta de x, mientras que la altura es la f de x, según el rango en el que estemos. Por lo que cada rectángulo se mide en f de x por delta de x. Esto sería 5 veces, representando los 5 rectángulos. La notación que usaremos es la suma de la estadística, quedando que la suma de los 5 es igual a f de x sub i por delta de x, donde el sub i representa el número de cada cuadro, que sería del 1 al 5. Esta sería el área aproximada, pero no es el resultado exacto. Al final es la misma idea de Arquímedes. La solución se da con los límites. Sí, otra vez, ya parece trampa, pero es una genialidad. En vez del 5 lo cambiamos por n, que es el número de rectángulos que tenemos. Y si ponemos un límite cuando n tiende a infinito, los rectángulos serán tantos que justo simularán el área que tenemos. A esto se le llama suma de Riemann. Actualmente usamos otra notación para las integrales. Es esta, basada en Leibniz,
donde la S larga representa la suma de las áreas desde el punto A hacia el B, multiplicando las alturas, que es f de x, por las bases, que son el diferencial de x. Bueno, esta es una forma de ver esta fórmula, porque al final algunos dicen que la delta de x no significa nada, solo es parte de la notación. Pero da igual, el punto es entender qué estamos haciendo. Voy a intentar no alargarme en las integrales para ir a la magia de una vez. Así como las derivadas tenían un proceso largo pero simplificable, las integrales también. Si recuerdan, las derivadas disminuían el grado de la ecuación, mientras que las integrales son al revés, lo aumentan. Y esto es lo trascendente. Si tengo una función de f de x es igual a x, existe una fórmula fácil para integrar, que es f de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, donde la n sustituye el exponencial de nuestra función original. En el caso de nuestro x es como que hubiera un 1. Entonces sustituimos las n por ese 1. La respuesta sería x al cuadrado sobre 2. Y esa es la integral, donde cuando x vale 2, por ejemplo, resolvemos la ecuación y la respuesta es 2. O sea que cuando la función de x vaya a la posición 2, la suma del área de la función será el 2 también. Pero ¿qué pasa si derivamos la integral que tenemos de x al cuadrado sobre 2? La respuesta es x otra vez. Sí, aquí se dan cuenta Leibniz y Newton que la derivada y la integral son inversas. Nadie se lo esperaba, y así con cualquiera. Por ejemplo, f de x es igual a 4x al cubo, su integral es 4x a la potencia 4 sobre 4 y su derivada vuelve a ser a 4x al cubo. Simplemente hermoso. Y así, con un final feliz, concluye nuestra historia con un descubrimiento el cual llamamos teorema fundamental del cálculo, pudiendo hoy sí dar tratamiento a nuestras funciones de dos formas imprescindibles. Gracias Newton y Leibniz por su alta creatividad, gracias a Arquímedes por las primicias y gracias Euler por tu número mágico. Aunque antes de terminar, ya que estamos hablando de Euler, no nos podemos ir sin mencionar la famosa identidad de Euler. A ver, existen las famosas razones trigonométricas, sí, pero estas también se rescatan en el cálculo como funciones trigonométricas. Funciones, es decir, aplicadas en el plano de Descartes, aplicando su efecto en la identidad de Euler para simular ondas electromagnéticas, sonidos, señales, etc. En esta famosa fórmula, Euler se pregunta qué pasará cuando x equivale a pi y logramos una hermosa ecuación. Verán, ¿se acuerdan de que el número de Euler se podía expresar así? De aquí viene la famosa serie de Taylor, y tanto el seno como el coseno tienen su serie de Taylor, formas distintas de expresar algo. Por tanto, si al número de Euler se le pone una exponencial, la serie cambia así. Y si le ponemos las exponenciales de la identidad de Euler, quedaría así. Recordemos al número i como un imaginario, que curiosamente al aplicarse traerá un efecto interesante a la ecuación y pasará a expresarse así, donde una vez aparece el número i, otra no, otra sí y otra no. Esto es por el efecto que tiene los exponenciales sobre una raíz cuadrada de un número negativo. Ahora, si separamos los números pares y los impares en dos grupos diferentes, nuestra fórmula quedará así. Lo cual es curioso, son las series de Taylor de coseno y seno, literalmente. Es aquí cuando Euler se cuestiona qué pasará cuando x equivalga a pi. Aquí viene lo mejor, el coseno de pi es igual a menos 1, el seno de pi es 0, 0 por i es 0, por lo cual la fórmula queda e a la i por pi es igual a menos 1. Si pasamos el menos 1 a sumar al otro lado, quedaría así, número de Euler a la i por pi más 1 es igual a 0. Señores y señores, les presento la fórmula más hermosa de las matemáticas. Como diría Eduardo Sáenz de Cabezón, no es que yo crea, me parece, mucha gente lo dice, no, es la fórmula más hermosa del mundo. Elegante, con tres números irracionales como Euler, i, pi, y encima contiene el 1, el más importante para la aritmética, y el 0, la representación de la nada, una abstracción matemática. Si crees que tu novia es bonita, lo respeto, pero no puede ser más bonita que esta fórmula. A la identidad de Euler se le respeta. Además, se relaciona con la transformada de Fourier. Cuando vemos un registro de sonido, es la combinación de muchos otros que juntos se compensan y se alinean creando una función nueva. Y descomponer esta función es un arte, sirve para el tratamiento de música y la corrección de sonidos, por ejemplo. Y cuenta con la idea que nuestra identidad de Euler presenta. Por ello y más, esta fórmula es un poema y así damos por terminada nuestra travesía por el cálculo. Pero no cante victoria, la travesía ha sido larga y aún nos queda una última parada. Zarpemos todos a la isla de la computación.
Para terminar nuestra travesía, veamos cómo las matemáticas trascienden a la tecnología. Gran parte de estas matemáticas funcionan gracias a las matrices, estos corchetes que tienen muchos números adentro. Pero realmente, ¿qué son? El origen viene desde problemas captados en la antigua Babilonia, llamados sistemas de ecuaciones lineales. Usualmente se planteaban para solucionar conflictos de recursos económicos. Voy a poner un ejemplo súper básico. Imaginemos que tenemos un negocio de frutas y solo tenemos de dos tipos, vendemos mangos y manzanas. Queremos analizar cuánto de cada fruta vendimos el día de ayer, pero solo sabemos que en total fueron 5 frutas las que vendimos. Estuvo lento el negocio. Además sabemos que si le restáramos las manzanas vendidas a los mangos vendidos, tendríamos un resultado de 3 frutas. Estoy dando un ejemplo terrible, pero será fácil para que entendamos. A ver, voy a hacer un reconteo de esto. Habían 5 frutas y si restamos mangos menos manzanas tendremos 3 frutas. La idea del sistema de ecuaciones es declarar estas verdades matemáticas. Por ejemplo, digamos que la X representarán los mangos y las Y las manzanas. Entonces, como entre los dos tipos de frutas vendimos 5, nuestra primer verdad es decir que X más Y es igual a 5. O sea, la cantidad de manzanas más la cantidad de mangos son 5 frutas. También sabemos que si restamos las manzanas a los mangos nos quedarán 3 frutas. Por lo que otra verdad sería decir que X menos Y es igual a 3. O sea, mangos menos manzanas es 3. Y ya está, con estas dos verdades podríamos encontrar nuestras incógnitas. Existen muchos métodos para solucionar esto. Uno muy sencillo es sumar las ecuaciones. X más X es igual a 2X. Y menos Y es resultado nulo. Y desaparece. Y 5 más 3 es igual a 8. Ahora aplicamos las técnicas de Al-Khwarizmi y despejamos, teniendo el resultado de X es igual a 8 sobre 2, que concluye con la respuesta de 4. Ahora sabemos nuestra primera incógnita, X es igual a 4, y con esto podemos sacar Y en cualquier otra ecuación. Por ejemplo, en vez de X más Y es igual a 5, ahora sabemos que 4 más Y es igual a 5, y si despejamos Y es igual a 5 menos 4, Y sería igual a 1. Así sabemos que el día de ayer vendimos 5 frutas, 4 mangos y una manzana. Pero, ¿y las matrices dónde quedaron? Buen ejemplo que vimos fue absurdo. Los babilonios ya presentaban ecuaciones muy largas con muchas verdades declaradas y muchas variables. Servía para repartir alimentos por familia, llevar control de recursos, etc. Son tantos datos que es muy complejo solucionarlo todo con una notación tan básica como escribir cada ecuación enlistada. Por eso se inventó una notación mejor, que logre resumir todo de forma ordenada. Y esas son las matrices, un arreglo de números que representan valores importantes y ordenados. Y así habían métodos para solucionar sistemas con matrices, que no nos vamos a extender ni lo vamos a ver. La idea era entender el origen de nuestras protagonistas. Entonces, todo iba a seguir evolucionando e íbamos a llegar a un área muy importante, los vectores y matrices, conocido como álgebra vectorial, álgebra matricial o mejor dicho, álgebra lineal. Esta rama de las matemáticas se nutre de nuestro plano cartesiano, donde podemos hacer simulaciones dentro de nuestro espacio, podemos dar una coordenada cualquiera, y desde el punto de origen podemos lanzar un vector hacia ese lado. Podemos sumar vectores y poner muchos en todas partes, cada uno representando variables diferentes. Para mí, la mejor forma de entender el álgebra lineal es pensando en un videojuego. Tienes tu espacio en el plano, ubicas el suelo de Mario Bros, los ladrillos, etc. Y pones a nuestro bigotudo amigo, el cual mediante vectores indicarás qué pasa, por ejemplo, cuando en nuestro mando control presionamos A. Mario saltará y el vector con su magnitud nos indicará la velocidad y el sentido. Así es, los vectores nos indican por coordenadas en nuestra simulación. Pero no solo para juegos, podemos simular casos reales y medir velocidades de trayectorias de un robot, movimientos de barco o movimientos de un avión, siendo cada vector una variable, como viento, lluvias y efectos sobre la travesía del avión, restando o afectando al vector y darnos una aproximación de qué podrá pasar en nuestro caso simulado. A pesar de todo, para ejemplos perfectos, me quedo con el videojuego. Eso sin duda. No demos claro que para juegos 3D necesitamos un plano con 3 dimensiones, con coordenadas X, Y y Z. Ahora imagina, para una simulación correcta habrán demasiadas variables, o sea vectores, o sea coordenadas. Y aquí entran nuevamente las matrices. Ordenar estas coordenadas será importante para tener un orden en todo lo que estamos haciendo. Tener ordenados nuestros datos nos ayudará a tener más precisión en la comunicación de nuestra simulación. Porque cuando apretemos A en nuestro juego no solo se mueve Mario, quizá también importa la dirección de los enemigos que vienen, o quizá tenemos nubes que queremos mover, o también tenemos un enemigo que viene del otro lado, etc. Cada acción hará muchos movimientos. Incluso puedes estar parado y no presionar nada y el entorno se puede seguir moviendo. Como tenemos todo nuestro espacio compactado matemáticamente en una matriz, podemos indicar todo este gran movimiento haciendo una operación aritmética con otra matriz.
por ejemplo sumándolas. Así, una matriz es nuestro espacio simulado, la matriz sumable es la indicación basada en lo que queremos que ocurra y cambie, y el resultado de nuestra nueva matriz será nuestro nuevo espacio simulado. De hecho, hacer operaciones matriciales no es la gran cosa. Por ejemplo, sumemos dos matrices fáciles. Nuestra matriz de resultado va a ser la suma de cada número en la misma ubicación de la matriz. Por ejemplo, 4 más 1, que es 5, iría en esta posición. 2 más 1 es 3. 3 más 0, 3. Y 1 más 2 es igual a 3. Y ya tenemos nuestra matriz de resultado. Y ya está. Cada vez que juegas, por cada segundo y por cada botón que presionas, hay matrices moviéndose y comunicándose entre sí para simular correctamente todo lo que estás viendo. Literal, todo es muchas matrices. De hecho, si viviéramos realmente en una simulación, estaríamos en un plano cartesiano de 3D y cada partícula de nuestro ser, neurotransmisores, decisiones y movimientos serían simplemente números que se alojan y se comunican en matrices. Podríamos calcular nuestros pensamientos en matrices sin problema y literal, esa sería la Matrix. Ahora, no todo es tan sencillo. Hay cosas que sí se nos salen de las manos y vamos a tener que romper nuestro cerebro. Imagínate que necesitamos simular un movimiento más complejo. Por ejemplo, lanzamos a Mario Bros al espacio, va en una dirección, pero se nos acompleja más. Aparte de lanzarlo, va a ir dando vueltas en el aire. Pero más complejo aún, lo haremos en un plano 3D. Así que el movimiento es contemplando las tres dimensiones. Con la matemática nos damos cuenta que simular esta complejidad de movimientos no es nada fácil, porque existe un gran riesgo de deformar la figura. Podríamos deformar a Mario y volver a recuperar su figura al caer del lanzamiento. A pesar de que esto no ocurre en los videojuegos porque lo hacen bien, si fuese así, sería gracioso y hasta ahí. Pero esto no tiene ni una pizca de gracia cuando estamos haciendo simulaciones de un estudio físico-científico, por ejemplo. Para evitar estos problemas se inventó una solución, y es tratar nuestra figura en movimiento como un grupo matemático, que cuente con ciertas reglas para considerarse simétrico, y así nace la geometría simétrica. Ya lo vamos a explicar bien, pero el punto es que, teniendo la simetría definida, necesitamos definir el tipo de operación válida que podemos hacerle, porque en estos casos hasta se debe de definir qué tipo de operaciones va a ser válido para que no afecte a nuestro grupo. Y mediante estas respuestas utilizamos los valores pertinentes para hacer un movimiento respetando la simetría de la figura. Todo esto viene de la teoría de grupos, una teoría que nace a partir de las propuestas del interesante matemático Évariste Galois, siendo un joven de 20 años que aceptó el reto de pelear por su enamorada en una batalla de pistolitas, batalla de honor, y un día antes, sabiendo que efectivamente iba a morir, escribió toda su teoría matemática. Y hasta la fecha es de gran importancia, un genio, una historia sorprendente. El siguiente día obviamente murió, pobre Galois, lo que uno hace por las mujeres. De todo esto nace una rama muy importante llamada álgebra moderna, o también conocida como álgebra abstracta, y estudia los grupos y cómo estos deben funcionar. Para que una estructura numérica se considere un grupo, debe contar con algunas características importantes. Primero definiremos el conjunto de números que estará en el grupo. En este ejemplo vamos a utilizar los números enteros, que son todos los negativos y positivos incluyendo el 0. Luego vamos a definir una operación aritmética. En este caso vamos a escoger la suma. Y así, con esta notación de álgebra abstracta, definiremos nuestro grupo, el cual significa que el conjunto de números enteros, llamado en este caso G, le podemos poner cualquier nombre, pero le puse G por la G de grupo. Luego trabajaremos con la suma y funcionará como grupo. Ahora probablemente estés confundido y no entiendas por qué estamos haciendo todo esto. Pero la álgebra abstracta tratará de evaluar que esto que acabamos de crear realmente sea un grupo, porque podría no serlo. Algunos de los criterios que debe cumplir nuestro invento deben ser estos. Primero, nuestro conjunto debe tener inversas, o sea, si existe un 3 debe existir un menos 3, si existe un 7 debe existir un menos 7. Así que estamos bien. Además, cuando un número se resta con su inversa, debe dar un número neutro. Nuestro conjunto debe por obligación tener un número neutro, en este caso es el 0. Luego la operación aritmética que escogimos debe poder aplicarse con cualquier par de números, y el resultado debe ser un número que sea parte del conjunto mismo. Por ejemplo, 3 más 2 es igual a 5. 5 es parte de nuestro conjunto, por eso lo hemos logrado, y esto es un grupo hecho y derecho. La idea es evaluar la figura que moveremos como un grupo y luego hacer operaciones con el caso que hemos escogido. Para nosotros sería la suma, y para entender a una figura como un grupo matemático está el álgebra abstracta. Pero, por ejemplo, si fuera división, no podríamos, porque si dividimos, por ejemplo, 5 entre 3, nuestra respuesta sería un número racional, fuera del conjunto de los enteros. Por lo tanto, esto no es un grupo. Y bueno, yo sé que
todo esto es abstracto, pero por eso se le llama álgebra abstracta, y ahora podemos simular movimientos más complejos. Por todas estas complejidades es que nace la matemática discreta. Es una forma de trabajar con conjuntos de números separados y más fáciles de medir, como por ejemplo los antes mencionados números enteros, porque los racionales tienen una infinidad de números entre uno y otro. Por eso la matemática discreta se enfoca en la simplicidad, trabajando con números más finitos y asegurar tener más control sobre ellos. Y bajo estas matemáticas se han creado muchas más cosas en favor de la computación, como la encriptación. Encriptar es una forma de ocupar las letras de, por ejemplo, tu password y traducirlas con números. Encerramos los datos en una matriz y podemos hacer una operación aritmética con otra matriz secreta, por ejemplo la multiplicación, generando diferentes números y encriptándola mejor. Y ahí tendríamos nuestro código cifrado, usando números solo de matemáticas discretas y con una matriz secreta, donde, por cierto, aquí es donde relucen los números primos, esos que solo se pueden dividir por uno y por ellos mismos. Su incapacidad de dividirse por más números hace imposible su simplicidad para factorizarlo, así como un 6 lo puedes desglosar como un 3 por 2 o 6 por 1, a un 13 no puedes desglosarlo nada más como 13 por 1. Esto hace que usar números primos en la encriptación sea más seguro al momento de cifrar nuestras claves, y entre más grande es nuestro número primo, mejor. Así nuestra matriz oculta será mejor al usar primos. Gracias números primos, su servicio de seguridad será recordado por siempre. Y cómo no hablar de la teoría de los grafos, esos nodos que se conectan con otros para definir relaciones de datos como amigos en Facebook o pasos a seguir para un algoritmo. Mucho de esto se nutre de la álgebra booleana, que se rige por la simplicidad del verdadero o falso. Si esto es verdadero, vamos por acá, si es falso, sigue aquí, y así con diferentes proporciones generar todo un algoritmo con un flujo efectivo, utilizado mucho en la programación. Esto es matemáticas discretas en su máxima expresión, ya que podemos crear todo un flujo indicativo con un conjunto de dos números, el famoso sistema binario donde 1 es verdadero y 0 es falso, siendo perfecto para la velocidad de las máquinas. Y de hecho, con la nomenclatura binaria es que podemos definir grafos mediante una matriz, donde en un cuadro comparativo imaginario los 1 representan los grafos que están relacionados porque son verdaderos y los 0 los que no, siendo por supuesto esto una matriz. Ya sé, tal parece que las matrices van a dominar el mundo. Y por cierto, toda esta teoría de los grafos nace gracias a las maravillosas aportaciones de Leonhard Euler. Esto da paso a una de las ramas más abstractas y a mi parecer más difíciles de entender en las matemáticas, la topología, donde podemos simular espacios geniales. Así, en un videojuego que simulamos movimientos, ahora es tiempo de simular todo el terreno donde vamos a jugar. Para entenderlo fácil, a la topología le interesa que tengamos un espacio topológico donde trabajar, espacio que depende de las dimensiones. Desde la antigua Grecia ya Euclides nos daba una forma de entender las dimensiones, donde un punto no tiene dimensiones, una línea recta tiene una sola dimensión, porque sus puntos se definen con una coordenada, pero ya un cuadrado requiere de 2 dimensiones, 2 coordenadas. Y 3 dimensiones ya sería nuestra realidad. Más dimensiones ya estaría fuera de nuestro entendimiento. Dimensiones que, por cierto, la topología usa y lo hace más complejo. Pero veamos un ejemplo sencillo. Podemos crear nuestro espacio topológico en 2D. Para esto vamos a necesitar 2 conjuntos numéricos basados en las coordenadas X y Y. Y podemos decir que tanto nuestro conjunto X como el Y van a abarcar los números del 1 al 5, por ejemplo. De esta manera ya definimos nuestro espacio topológico. Espacio el cual está formado por puntos límites o también llamados puntos frontera. Estos puntos tienen la peculiaridad de tener una vecinidad, es decir, puntos vecinos que están fuera y dentro de nuestro espacio. Para mantener un orden en nuestro trabajo, la idea es que lo que hagamos no toque los puntos límite. ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, nuestra estructura topológica, la cual se hará a partir de los puntos en coordenadas que necesitemos y que juntos formen subconjuntos dentro del espacio, llamados conjuntos abiertos. Se llama abierto cuando no toca los puntos límite, y entre todos los subconjuntos abiertos, al fusionarlos tenemos nuestra estructura topológica, la cual, dependiendo de la funcionalidad, se puede convertir en cualquier cosa útil para el modelamiento de un terreno, para un videojuego o para un trabajo de arquitectura, etc. Pero esta ni siquiera es la esencia de la topología, y una forma que servirá para entender su magnitud es el tratamiento de datos. Imagina, estamos haciendo el ejercicio que hacíamos cuando trabajamos la regresión lineal. Estábamos evaluando datos según las calificaciones y la edad de los estudiantes. A la topología le importa ubicar todos estos puntos y generar una conectividad, es decir, conectar los puntos
mediante un parámetro que nosotros demos. Por ejemplo, podríamos decir, si dos alumnos están cerca por 2 puntos de calificación, se conectan. Si su distancia es mayor de 2 puntos de calificación, no se conectan. Esto lo define la persona que haga el análisis según vea conveniente. Al final, contaremos con una estructura topológica como esta, a la que le llamamos complejo Vitores-Rips. La idea es hacer una interpretación y procesamiento de datos de forma efectiva. Así la topología lo que hará es imaginarse que esta estructura es una especie de plastilina para deformarla y crear una figura más procesable. Como esta, por ejemplo, una dona, es más fácil de entender. La topología se encarga de tomar estructuras complejas y, como si fuese plastilina, sin destruir pedazos, ni quitar ni agregar, y moldearla a nuestro antojo y conveniencia. Este proceso de cambio tiene la misma complejidad que la simulación compleja de movimientos del álgebra lineal, antes vista, que requería analizar a cada figura de forma simétrica, por grupos y con álgebra abstracta. En la topología, los grupos se ven de una forma más abstracta aún, y existe una rama que se encarga de hacer la clasificación de estos grupos o géneros topológicos. Se llama homología, y en resumen estudia mediante llamados ciclos cuántos agujeros hay en cada figura. Cuando hacemos deformaciones, los agujeros siempre se deben respetar, ya que representan incontinuidad en los datos en ciertas partes, y esto ayuda a nuestra interpretación. Dependiendo la cantidad de agujeros es el tipo de género. Por ejemplo, un círculo es de género 0 porque no tiene ningún agujero. En cambio, una dona, o como los topólogos le llaman toro, tiene un agujero, es de género 1. Un spinner tiene 3 agujeros, etc. De esta manera, a la topología no le interesa la longitud o medida de una figura, sino solamente sus agujeros. Para un topólogo, un cuadro y un círculo son lo mismo. También existe el chiste de que una dona y una taza son lo mismo, porque la taza solo tiene un agujero, la asa. Donde entra el líquido no es un agujero porque está cerrado al fondo. Es decir que ambos son de género 1. Cuando esto pasa, podemos decir que ambas figuras son homeomorfas y se pueden deformar una por la otra sin problema. El proceso de deformar se le llama homotopía. Para clasificar el homeomorfismo es bastante complejo. No solo es de fijarse en los agujeros, existen procesos matemáticos más complejos, pero en ideas generales es eso. Por eso en nuestro ejemplo anterior, nuestra masa que tenía un agujero la pasamos a una dona, que es homeomorfa, y más entendible y ordenada. Pero eso solo es un ejemplo básico, porque los problemas a los que la topología se enfrenta son realmente intimidantes. Nuestro ejemplo se basaba en 2 variables, x la edad y y las notas. Pero ¿qué pasa si tenemos otro componente como ciudad de los alumnos? Sería nuestro componente z, y ahora nuestra estructura sería 3D. Pero ¿y si queremos ver también estado socioeconómico? ¿Estado de salud? Se nos haría 5D. Y así, si seguimos agregando más variables y se nos hace de más dimensiones, ¿cómo vamos a hacer? Es que ya es una estructura que nuestra mente no se la puede ni imaginar. Si antes hacemos hipótesis de la 4ª dimensión, ya te imaginarás hablar de la 7ª dimensión. Estaríamos perdidos con nuestra masa de datos y no podríamos hacer nada, ni siquiera tener una más mínima idea de cómo es. Sin embargo, existe un bug del cual nos vamos a aprovechar. La homología clasifica los agujeros y hace homeomorfismo con figuras sin importar su dimensionalidad. Es decir, que si una figura de 4D tiene un agujero, tiene el mismo género que una dona. Y así podemos hacer la homotopía respectiva y traducir la estructura a algo más mentalmente digerible. Pero no solo deformamos para representar donas, también existen los famosos fractales. Esas estructuras infinitas que repiten su patrón infinitamente y se hace imposible medirlos. Bueno, fractales finitos también existen, así como en la naturaleza están los brócolis, que tienen esos arbolitos que nacen del mismo incontables veces. Podemos representar fractales para estructurar mejor datos como jerarquías. Incluso a la topología le interesan los nudos, otro tema complejo, y con esto se ha logrado modelar cosas como el ADN. Una locura, es que si esto no es arte, no sé qué lo sea. Todas estas herramientas son importantes incluso para las famosas inteligencias artificiales. Se nutren de operaciones grandes de sistemas de ecuaciones lineales, utiliza el cálculo para medir rendimiento, topología para procesar datos, estadística para interpretar y probabilidad para predecir. Una cosa impresionante, de verdad. Por eso una inteligencia artificial puede colocarte un filtro en Instagram para detectar incontinuidades en tu estructura topológica, reportarlas y llenarlas con partes más perfectas y borrar tus granos. Y no me quiero ir del tema de la computación sin antes honrar al famoso Alan Turing, quien con sus ideas ha sido fundamental en todo nuestro progreso tecnológico, inventando la famosa máquina de Turing, de la cual no nos queda tiempo para hablar, ni tampoco de la máquina bomba,
que fue la que sirvió para ganar la Segunda Guerra Mundial. Increíble matemático, les recomiendo su película. Sin más, creo que es tiempo de terminar este video, que ha sido sin duda un gran reto para mí. Las matemáticas es un tema apasionante que de hecho nos ha dejado ya abiertos temas que necesitan un video por sí mismos, como la física o la tecnología, computación. Sin duda, de aprender matemáticas no se arrepiente nadie. Una materia hermosa para abrir tu mente, poner a prueba tu intelecto y entender nuevas cosas que seguro tu niño interior te lo va a agradecer.